Te damos gracias, nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, porque tú, Señor, eres el creador y el sustentador de todas las cosas, pero muy especialmente de nuestras vidas, de nuestra fe. Gracias, Señor, por tenernos en el hueco de tu mano y por tener especial cuidado de nosotros, porque tú nos has redimido y somos tu pueblo, somos el especial tesoro en el cual tú te deleitas, Señor. No entendemos por qué. ¿Por qué fuimos escogidos? ¿Por qué habrías tú de fijarte en nosotros, seres tan pequeños y seres que te ofendieron tanto? Pero, Señor, estamos admirados por ese gran amor revelado desde la eternidad, que se ha manifestado en la persona de Cristo, que ha venido para buscarnos, para salvarnos y para hacer de nosotros un pueblo santo, un pueblo que alabará las glorias de su Rey. Por eso te alabamos en este día, Señor, entendiendo muy poco aún lo que tú estás haciendo y lo que tú has de hacer, pero con ese entendimiento que tú nos has dado a través de tu palabra, te bendecimos y te alabamos. Y en esta hora, Señor, bendice nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, en esta hora queremos volver a nuestro estudio en la profecía de Isaías, donde la semana pasada empezamos a considerar el capítulo 51, en el que un mensaje de aliento llega para el remanente fiel de Israel, aquellos que aún perseveran en buscar al Señor. ¿Y qué decía este mensaje de aliento y consuelo? Básicamente decía que así como Dios pudo salvar en el pasado a su pueblo, Él volverá a hacerlo en el futuro. Porque sus planes para ellos son planes de paz y de bendición. Y a continuación, mis queridos, a partir del versículo 9, el párrafo que vamos a considerar en esta tarde, del versículo 9 en adelante, veremos que Dios está dispuesto a demostrar su poder, como en los tiempos antiguos, a fin de que la tristeza y el dolor de su remanente fiel, real y finalmente, sean convertidos en gozo y alegría. Dios le dice entonces a su pueblo que no tengan temor de lo que los hombres pudieran hacerle, sino que recuerden su poder, el poder de su Creador, porque sin importar qué o quién se interponga en el camino, Él habrá de restaurar a su pueblo. Amén. Sí, establecerá a su pueblo del pacto y hará nuevas todas las cosas. El Señor pasa, hermanos, en este párrafo a confirmar para todos los redimidos. No solamente ahora se está dirigiendo a aquellos que estaban en la cautividad de Babilonia, sino a todos sus redimidos que esperan en Él, que perseveran en buscarle seguridad. Les confirma a su remanente fiel seguridad. Así que en lugar de temer lo que el hombre pudiera hacer, y hoy están conjeturas acerca de que este virus que afecta a la humanidad ha sido creación del hombre, una malvada creación del hombre, diría yo, pero en lugar de temer lo que el hombre pudiera hacernos, a fin de robarnos la tranquilidad, a fin de quitarnos la paz, debemos seguir confiando en el poder de Dios que libera a los cautivos y en su providencia que nunca ha dejado de suplir para todas sus necesidades. Es Dios quien establece estas cosas para su pueblo y nadie las puede revocar.
Así que miren conmigo, punto número 1, a partir del versículo 9 al 11, el clamor de Sión. Hay un clamor allí que a través del profeta el pueblo eleva a Dios. Punto número 1, el clamor de Sión. Hermanos, al abrir este nuevo párrafo se aborda directamente el poder del Señor. El verso 9 dice: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Hermanos, este es un clamor pidiendo para que el brazo poderoso del Señor se revele. No es otra cosa que el invocar su poder. Se recuerda en este clamor el uso del poder del Señor en el pasado como una razón, como un argumento para que Él lo vuelva a ejercer en el presente. Queridos, este es un pensamiento que por un lado expresa fe en Dios, junto con el entendimiento o la confianza de que Él está allí para obrar a favor de su pueblo. Pero también, por otro lado, expresa un lamento. Y este lamento es de que ese poder no se lo ha visto muy activo en el presente. Entonces, sí se confía en el poder de Dios, de que está allí para obrar a favor de su pueblo. Pero al mismo tiempo hay un lamento de que ese poder no se ha visto muy activo en el presente. Por lo que Isaías lo que está haciendo aquí a partir del versículo 9 es dar expresión al clamor del remanente fiel, pidiendo al Señor que entre en acción al presente de la misma forma como lo hizo en el pasado. Que hoy, Señor, tú puedas obrar ahora mismo a favor de tu remanente fiel. Bueno, quiero decirles que había en la cierta mitología egipcia un monstruo marino llamado Rahab. Este monstruo tenía 7 cabezas y muchas veces es asociado Rahab con Leviatán, otro monstruo que aparece muy a menudo en las escrituras veterotestamentarias antiguas. Luego, sin embargo, ese nombre Rahab fue usado para los hipopótamos. Así es, que eran originarios o comunes a las márgenes del río Nilo. Por lo tanto, fueron asociados con Egipto. Y como por la cautividad en el presente, Babilonia es asociada con Egipto, estas cautividades que sufrió Israel, así Rahab o Leviatán pasó a significar el poder de la tiranía. Una tiranía que estaba imponiéndose sobre el pueblo del Señor, Israel. Ora egipcia, ora babilónica. Con este entendimiento, el dragón o Leviatán puede ser un término aquí para referirse al soberano, ora de Egipto, el faraón, ora de Babilonia, el rey de Babilonia. La cosa es, queridos, que el Señor ha derrotado a monstruos poderosos en el pasado. Y eso Israel lo sabe muy bien. Con mano poderosa, con brazo extendido, el Señor había sacado a su pueblo de las garras de la esclavitud en Egipto. Había vencido a estos poderosos monstruos. Entonces, el Señor llama a su pueblo a que miren nuevamente el pasado para que consideren la liberación
obrada por el Señor al derrotar esos poderes. Y como también vimos la semana pasada, en los versos 6 al 8, les promete no solamente sacarlos de la esclavitud, sino que les promete una seguridad futura eterna, una paz que no tendrá fin. Y todo eso lo sabe y lo cree el remanente. Pero, ¿y qué del presente? ¿Qué del presente? Y hermanos, ¿no podría ser esa misma tu preocupación y mi preocupación? Sabemos que Dios ha obrado a nuestro favor en el pasado, cuando nos redimió de la esclavitud del pecado, cuando nos dio nueva vida en Cristo Jesús, dándonos esperanza de gloria eterna. Así como creemos que Él tiene cosas guardadas para los suyos que ojo no vio, ni oído escuchó. Pero es posible que muchos se estén preguntando si el Señor está consciente de sus dificultades presentes, por lo que están atravesando ellos ahora. Y si lo está, ¿por qué no hace algo al respecto? Y hermanos, quizás esa es la interrogante que se levanta en tu corazón. ¿Dónde está Dios ahora? ¿Dónde está el poder de Dios? Él está sabiendo lo que me está afectando. ¿Por qué no hace algo? Así que en el versículo 10, el remanente continúa haciendo preguntas a su Dios. ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Frecuentemente Dios se hace alusión a sí mismo, se refiere a sí mismo como el Creador, pero también como aquel que desplegó su poder haciendo posible el éxodo de Israel. Entonces, el remanente aquí le pide al Señor que compruebe nuevamente que Él es aquel que abrió las aguas del Mar Rojo para que su pueblo pasara seguramente en seco. En otras palabras, el remanente fiel está preguntando aquí, si es así, Señor, que eres tan poderoso, ¿por qué no manifiestas tu poder nuevamente ahora? Actúa nuevamente a favor de tu pueblo. Y quizá muchos corazones hoy mismo estén levantando este clamor. Esta inquietud esté en el corazón de muchos. Ahora mismo muchos podrían preguntarse si el Señor ha hecho cosas grandes por su pueblo en el pasado, ¿por qué no actúa de la misma manera ahora en función de nuestros problemas, en función de la situación que nos aflige? Y queridos, no vayan a pensar que hacer esto está mal. De ningún modo. Está bien que podamos expresar con fe nuestras interrogantes concernientes al cumplimiento de las promesas de Dios. Sin embargo, no vayamos a olvidarnos de reafirmar nuestra fe al volver a preguntarnos cuándo Dios cumplirá sus promesas. En este proceso, como lo hace Isaías aquí, que sigue así, tú fuiste quien secó el mar para que pasaran tus redimidos, y tú ciertamente nos abrirás caminos ahora. Queridos, en un u otro tiempo, la demostración del poder de Dios puede que cambie de una forma a otra. Sin embargo, su amor y su cuidado para su pueblo jamás cambiará. Cambiará tal vez la manifestación o el tiempo cuando va a llegar esa salvación, esa ayuda, pero jamás cambiará el amor y el cuidado que Dios tiene para con su remanente fiel.
En el versículo 11, noten, se declara la promesa de Dios de una liberación gozosa. Ciertamente, aquí es enfática esta palabra, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. A medida que el profeta da expresión al clamor del remanente fiel, es decir, es directamente el clamor del pueblo delante de Dios, se produce un cambio. En el interín, a medida que el profeta expresa este clamor del pueblo, se produce un cambio. Es como si Dios mismo estuviera cambiando la actitud del pueblo, justo en medio de sus ruegos, justo en medio de sus súplicas. Y mis queridos, que esta sea una lección hoy para nosotros. Una de las grandes bendiciones de la oración es que a medida que clamamos a Dios, a medida que derramamos nuestro corazón delante de Dios, mostrándole nuestras preocupaciones, comenzamos a tener un conocimiento y una fe renovados por medio de los cuales Dios ahora nos ve y hará que haya un camino donde antes parecía no haberlo. Dios transforma las cosas a medida que le buscamos. Por lo que es de gran ganancia para nosotros el derramar nuestro corazón, el mostrarle nuestras preocupaciones, aún nuestras interrogantes, expresarlas delante de Él. Porque como en este caso, encontraremos a menudo la respuesta a nuestros interrogantes y tal vez encontraremos la gracia para el manejo de nuestros problemas y de nuestras dificultades. El poder de Dios rescatará y devolverá a Israel nuevamente a su patria, a una nueva Sión. Allí ellos tendrán alegría, la tristeza y el dolor desaparecerán. El resultado final de este camino de liberación de Dios para su remanente es Sión, la ciudad santa de Dios, el lugar de la adoración del Rey de Sión, el Mesías. Allí los redimidos habrán de encontrar gozo y alegría que alejarán toda tristeza para siempre. Allí el pueblo de Dios será librado no solamente de sus pecados para siempre, sino también del pecado de otros. Allí serán restaurados final y completamente a la imagen y semejanza de Cristo, y allí estarán completamente en la casa de Dios para siempre. Allí la larga lucha de la vida con el dolor y la pena se acabarán y la alegría eterna desbordará nuestro ser. ¿No es esa la esperanza bienaventurada que abrigamos en nuestro corazón? Por eso hemos puesto toda nuestra confianza en Jesucristo. Por la salvación pasada que Él obró a nuestro favor y por esa salvación futura que un día se consumará para todo su remanente fiel. Hermanos, la promesa a los redimidos del Señor es que tendrán gozo eterno, sin dolor ni penas, porque recibirán todo lo que Dios ha hecho para su pueblo. Ellos se regocijarán de que lo hayan salvado de la destrucción, de la condenación, y los haya llevado a este estado de gloria indescriptible por el cumplimiento de sus promesas. Y esperamos ese día, Señor Jesús. Ven pronto. Punto número 2. Versículos 12 al 14.
miedo indescriptible, porque aún estamos en esta carne frágil, aún estamos en este mundo de dolor, hay miedo increíble. Hermanos, en respuesta al clamor que el profeta expresa, es el clamor del remanente fiel, Dios anuncia, Dios responde que va a proceder a redimir al remanente fiel. En el versículo 12, Dios le pide a su pueblo que examine la causa de su angustia, de su ansiedad. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? También Dios se hace referencia a sí mismo frecuentemente por la frase yo soy. Él se presentó al pueblo de Israel con este nombre, yo soy. Es una expresión de su propia existencia. Él no obtiene o sustenta su vida de ninguna otra forma que no sea Él mismo. Él es la fuente de toda vida. Y la razón por la que Dios sí puede consolar a su pueblo es por quién es Él. Un ser único e incomparable. No solamente el Creador que redimió a su pueblo de Israel de la cautividad en el pasado, sino el soberano del universo, el que puede hacer todas las cosas nuevas. Y este Dios, por medio de un amor totalmente desinteresado, trae vida, fuerzas, aliento y esperanza al remanente fiel. Incluso lo hace en medio de la angustia, en medio de esa situación que le provoca tanta ansiedad. Y queridos, si Dios y sus acciones o la falta de ellas frecuentemente levantan preguntas acerca de quién es Él, ¿qué dicen las acciones de los hombres acerca de ellos? ¿Quiénes son ellos? Porque ellos frecuentemente están dominados por el miedo a la fragilidad del mismo hombre, quien, como dice el verso ahí, se marchita como el heno. De una estación a la otra, se marchita, porque frecuentemente ellos están dominados por el temor. Ellos no actúan como hijos del Dios Todopoderoso, que es digno de toda confianza, y sin embargo, todo lo que ellos temen se desvanecerá después de una estación, como el heno, como la hierba. ¿Han escuchado ustedes acerca de la ciberfobia? Ahora que estamos en tiempos de comunicarnos y estar mucho tiempo en Internet, parece que es una de las fobias más nuevas que han surgido. Según un equipo de profesores de la Universidad de Mason, un gran número de personas tiende a tener miedo, pero no un miedo superficial, sino un miedo atroz, espantoso a las computadoras. Yo me río, y tal vez ustedes también, pero hay personas que tienen este temor. El solo hecho de estar en la misma habitación con una hace que algunos sientan pánico, pero literalmente tienen dificultad para respirar, tienen taquicardia, temblores y mareo. Un profesional de la salud dijo que tales individuos tienen más que el miedo normal a aprender cómo trabajar con una computadora. Bueno, en estos días he intentado ayudar a algunos hermanos mayores a trabajar con la tecnología.
No me he frustrado, pero digo, es bastante frustrante tratar de enseñar a personas que han nacido en otra época todo esto de la tecnología. Pero saben, algunos realmente se ponen muy ansiosos. Ahora, ¿tiene sentido todo esto? Obviamente que no. Ninguna fobia tiene sentido. Sin embargo, el miedo que las personas sienten cuando están en el proceso es real. Es un miedo real y es un miedo muy perturbador que quita la paz del alma. Esto, hermanos, me recuerda otra fobia que muchos creyentes tienen o padecen. Temor a las opiniones y o acciones de los demás. Así es. Temor a las opiniones y o acciones de los demás. Ahora, ¿qué opinaría Dios si comenzamos a pensar y actuar como si nuestro destino o si nuestro bienestar estuviera en manos de las personas? ¿Qué opinaría Dios, aquel que verdaderamente tiene el control, cuando nosotros nos volvemos temerosos de las reacciones o de las acciones de personas al punto que nos abstenemos de confiar en Dios y seguirle plenamente a Él? Bueno, nos lo dijo Isaías aquí. Y si me permiten, parafraseando, dijo que temer el reproche de las personas es una tontería, porque son criaturas moribundas que tienen un poco más de fuerza real y longevidad que una hierba. ¿No es así? ¿No estamos viendo la fragilidad del hombre ahora mismo? ¿Por qué temer entonces a algo tan frágil? Y queridos, con esto no estoy queriendo decir que ciertas personas no puedan causarnos un daño real. Sabemos que así es. Pero lo que quiero decir es que Dios tiene la última palabra. Dios está en control. Por tanto, nuestro bienestar presente como nuestro futuro dependen de Él y solamente de Él. Entonces, que tu fe esté puesta en el poder de ese Creador y que esa fe pueda destruir todo otro temor y tú puedas saber que Él es el único soberano que está sentado en su trono. Hermanos, la verdad del versículo 13 es que si vivimos con temor al hombre, si tenemos miedo del hombre, entonces hemos olvidado o no tenemos presente quién es Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Versículo 13. ¿Y ya te has olvidado de Jehová, tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra? Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero, ¿en dónde está el furor del que aflige? Hermanos, podemos pensar que el temor aquí a criaturas mortales les había hecho olvidar quién era su Creador. Les había hecho olvidar el poder de este Creador. Queridos, la preocupación por el hombre y por la vida aquí en la tierra es el verdadero problema. Entonces, el problema no es esa aparente falta de acciones por parte de Dios. El problema es que su pueblo ha olvidado el poder de Dios. Se ha olvidado de cómo Dios obra, de cómo puede obrar. Vivir bajo el dominio del temor demuestra falta de fe. Y hermanos, tal vez esto sea apropiado para examinar nuestro corazón al presente. Vivir con temor
demuestra falta de fe. Demuestra que nuestra atención está puesta en el hombre, está puesta en las circunstancias que nos rodean y no puesta en Dios y en su poder sustentador. Él es el creador del universo y Él es nuestro poderoso creador. Él extendió los cielos interminables, que dice que ahora se puede ver de manera más nítida, y Él es quien ha colgado la tierra en el vacío y la sostiene. Y si verdaderamente creemos que Él hizo todo esto, no tenemos pues motivo alguno para temer los planes de ningún opresor enojado, de ninguno que esté por allí maquinando planes en nuestra contra. Entonces Dios les pregunta, ¿qué evidencia tienen de lo que este opresor enojado pueda hacerles? De todos modos, sus temores tienen una base sólida, tienen una evidencia real que los sustente, que los corrobore. Porque, hermanos, pensemos bien esto. A menudo nuestros temores y preocupaciones se basan en suposiciones, percepciones particulares que cada uno se forma, que muchas veces están lejos de la realidad. Sí, sin duda alguna, en nuestro mundo suceden cosas malas. Es real la maldad, pero si me detengo a observarlas, si me detengo a meditar en las cosas malas que está pasando en el mundo, entonces me dejaré gobernar por el temor, por el miedo y quizá por el enojo, por el odio. Empero si Dios y las cosas que Él está haciendo, cosas que tal vez yo no pueda ver al momento, son las que dominan nuestros pensamientos, nuestras meditaciones, el miedo y el odio a los malos pierde todo su poder para afectar y controlar nuestra vida. No es que no esté allí el poder para hacer daño, pero pierde el poder para afectar nuestra vida directamente. En última instancia, piensen todo lo que ellos podrían hacer. ¿Lastimarnos? Sí. ¿Quitarnos la vida? Sí. Pero jamás podrán cambiar o controlar nuestro destino eterno, que es de paz y seguridad. Dios ha empeñado su palabra, que este será nuestro destino eterno. Nuestras vidas están en las poderosas manos del Creador, del sustentador del universo. Hermanos, el verso 14 nos entrega una confirmación de la concreta acción que Dios tomará. Concreta acción que Dios tomará. El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Mis queridos hermanos, Dios nunca permitió ni permitirá que su pueblo sea indefinidamente oprimido. Por tanto, la ira del opresor, cualquiera que sea, será frustrada, porque es Dios en persona quien viene a liberar y a proveer para su pueblo. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Debes pues recordar quién es Dios y no preocuparte o permitir que el miedo te gobierne sin importar quién sea el tirano de turno. Confía en quién es Dios. Amén. La promesa de Dios, tanto de liberación como de provisión, siempre ha sido la esperanza que ha sostenido a su pueblo. En sus horas más oscuras, algunos puede que hayan muerto sin ver que esa liberación se convirtiera en una realidad terrenal, pero la liberación se convertirá
en realidad. No existe un tirano que pueda oprimir indefinidamente, un mal que pueda afectar indefinidamente al pueblo de Dios. Hermanos, a partir de la resurrección de Jesucristo, la promesa al pueblo del nuevo pacto deja una esperanza aún mayor. ¿Y por qué digo aún mayor? Una esperanza más clara, más brillante, porque se trata no solamente de una esperanza terrenal, se trata además de una esperanza celestial, de una esperanza eterna. Y Dios jamás se olvidará de ninguno de sus redimidos. Anoten por ahí para leerlo después Romanos 8, 36 y 39. Y por si acaso, quiero agregar aquí, si eres un padre, una madre, y el Espíritu Santo está ahora mismo poniendo esta promesa sobre tu corazón, por ese hijo que está en esclavitud del pecado, de sí mismo y de Satanás, y que ha olvidado a Dios o que se ha alejado de Él, si es así, aférrate a esa promesa y a la esperanza que imparte. Jesús librará a su pueblo, a cada uno que pertenece al remanente fiel. Lucas 4, 18 y 19. Jesús vino para poner en libertad a los oprimidos, a los cautivos. Entonces, punto número 3, versículos 15 y 16, la acción de Dios. Esto que estaban esperando los redimidos, fieles, el remanente fiel, la acción de Dios, punto número 3. Versículo 15 nos entrega la base o el fundamento de esta esperanza como el poder y los planes de Dios. Hermanos, Dios tiene planes, pero también tiene poder. Y si tiene poder, ¿alguien puede frustrar sus planes? Entonces, esto es lo que se entrega aquí como fundamento para la esperanza del remanente fiel. Versículo 15. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Piensen un poquitito en cuál era la situación del remanente en este momento. Ellos están en la cautividad aún, en Babilonia. Ellos estaban temiendo a sus captores, a sus opresores, pero no estaban temiendo a Dios. Sí, era verdad que Babilonia los había esclavizado y les había infringido mucho dolor, pero ellos debían tener fe en el poder de Dios que los podría proteger. Hermanos, Babilonia pudo hacerlos y pudo mantenerlos o tenerlos allí como cautivos, pero Dios tenía el poder para liberarlos. Por tanto, debemos recordar quién es Dios y poner en Él todos nuestros pensamientos, y no en los hombres, no en las circunstancias. Nuestras esperanzas o temores, nuestros planes o fracasos, orgullo o fragilidad, deben verse todos desde la perspectiva de quién es Dios. Si yo soy uno que pertenece al remanente fiel, entonces tengo que ver todo esto desde la perspectiva de quién es mi Dios. Queridos, el mar ruge embravecido, y esta semana envié una captura de una foto para un hermano de cómo estaba el oleaje ahí en la costa este, con este viento tremendo. El mar verdaderamente rugía. Pero ¿saben, hermanos? Si el mar puede rugir embravecido, es porque Dios le ha dado ese poder. Sin Él, nada podría ser. Y ese Dios que agita los mares, también despertará, escuchen bien esto,
despertará el increíble poder eterno de sus promesas. Lo repito, despertará el increíble poder eterno de sus promesas. Bien, y habiendo declarado aquí el poder de sus promesas, ahora en el verso 16, Dios declara que su palabra será el medio por el cual traerá esa poderosa liberación. Verso 16, y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío, eres tú. Hermanos, la manera en que Dios hace nueva todas las cosas y establece a su pueblo del nuevo pacto es por medio de su palabra. Su palabra que es viva y eficaz. Dios traerá un nuevo orden y lo hará del caos y la confusión que el hombre ha creado de la vida. Así como en el principio, Dios, por el poder de su palabra, creó lo que es de lo que no era. El poder de su palabra, del caos que es la vida hoy, traerá un nuevo orden, una vida completamente nueva. Y todo aquel que hace uso de la palabra de Dios implantada, llega a ser un instrumento de esperanza para otros en las manos de Dios. Un instrumento para llevar a cabo estos cambios maravillosos y sorprendentes. Hermanos, obviamente que en primer término ese agente o ese instrumento parecería ser naturalmente el siervo de Jehová, el Mesías. Dios se revela por medio de su palabra poderosa, por esta palabra que Dios ha colocado en boca de él y por la cual extendió los cielos y fundó la tierra seca. Y es a través de su palabra que su pueblo redimido será salvo y el cosmos será rehecho nuevamente. Y Dios confirmará su pacto con su pueblo. Así que, ¿cuánto necesitamos abrir nuestro corazón y escuchar realmente a Jesucristo diciéndonos estas palabras? Pueblo mío eres tú. De manera personal, para ti y para mí. Pueblo mío eres tú. Quiero terminar en esta tarde, hermanos, diciendo que el hecho de que seamos personas que conforman el pueblo del pacto o el pueblo del nuevo pacto, debería servir de consuelo suficientemente cómodo, sin importar cuáles sean las circunstancias a las que estamos sujetos, o cuál sea el enemigo de turno al que estamos enfrentando. Cuán tonto, como dijo Isaías anteriormente, cuán tonto quedamos al temer lo que los hombres piensan o lo que dice que harán, cuando es Dios quien tiene nuestra vida en sus manos. Cuando la eternidad está en sus manos y cuando Él ha dicho que tiene buenos planes y propósitos para sus redimidos, sin importar los planes de estos hombres que a priori son frágiles y se secan como la hierba. Hermanos, vuelvo a las palabras del Señor Jesucristo en Lucas 12, 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Para el pueblo de Dios, lo mejor está por venir.
Claro, podemos en esta vida, por la gracia y la misericordia de Dios, disfrutar de algunas migajas, de ciertos anticipos de lo que está por venir, pero para el pueblo de Dios, para el remanente fiel, lo mejor está por venir. El pueblo que Dios ha redimido no tendrá que enfrentar oposición de un mundo caído para siempre, es decir, indefinidamente. Dios salvará, Dios redimirá a su pueblo. El pueblo que Dios ha purificado, sin duda alguna, caminará por su camino, por el camino de la santidad, por el camino que lleva a Sión para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, la santidad, que es otra manera de decir nuestra semejanza a Cristo, habrá de conducirnos a una gran recompensa, porque si Dios es Dios, entonces cumplirá todas sus promesas. Ninguna caerá. Recuerda pues, Dios cumplirá su promesa de restaurar a su pueblo sin importar lo que se interponga en su camino. Su brazo extendido lo hará. Su poder es la garantía. Que Dios bendiga su palabra. Les invito a terminar con oración. Padre amado, queremos darte gracias por avivar nuestra fe por medio de este mensaje que Isaías entregó al remanente fiel de Israel, pero que ahora, Señor, a través de tu palabra llega a nuestro corazón, con la misma intención de afirmar nuestra fe en tu poder, en que puedes cumplir lo que has prometido, para que, Señor, no tengamos que estar temiendo, ni con ansiedad o angustia, viendo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque nosotros tenemos nuestra vida en las manos del Creador, aquel que nos ha salvado y aquel que puede salvarnos, y ciertamente lo hará. Por lo tanto, Señor, oro en esta hora por aquellos que están tal vez temerosos o angustiados, aquellos que tienen su fe débil, para que esta palabra tuya, que es viva y eficaz, pueda llegar para animarlos y reavivar sus corazones. Y Padre, nosotros podamos seguir perseverando en esperar el cumplimiento de tus promesas. Por favor, Señor, haz que tu palabra haga esta obra en nuestro corazón, que nos ayude a confirmar tu promesa para nosotros. Oramos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Buena semana.